Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando con el curso de ética profesional, el día de hoy vamos a hablar sobre el código de ética de los contadores, ¿no? El código deontológico de los contadores, ¿sí? Entonces, para ello se ha preparado un material que les voy a presentar en PowerPoint y viene acompañado con un corto video justamente del código de ética ecuatoriano. El video dura 4 minutos, ¿sí? Entonces, voy a proyectar las presentaciones para ponernos a socializar este tema tan interesante. Ok, vamos a ampliar la pantalla y aquí tenemos, ¿no? Código de ética profesional, ¿sí? Recordando un poco los temas fundamentales de la ética, como la moral, la libertad, la verdad, el consenso, ¿sí? Pues como definición fundamental nosotros tenemos que la ética no es otra cosa que el cumplimiento de las normas, leyes, principios, valores acorde a las exigencias de la moralidad de un sistema social como tal, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de ética empresarial, pues viene dado por comportamientos, leyes y normas que están bajo los códigos, por ejemplo, el Código de Trabajo, ¿sí? Y que norman a las instituciones, pero que no solamente se van al tema de los códigos, sino también de los valores como la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, la integridad, etcétera, ¿ya? En este caso, nosotros aquí en Ecuador, sí, en el mundo como tal, como contadores, tenemos un código ético, ¿sí? Ya que los contadores manejamos medios económicos, manejamos informes económicos, tenemos que comparecer, ¿no es cierto?, como sujetos pasivos con el sujeto activo, que en este caso es el Estado por medio de las instituciones, como puede ser el Servicio de Rentas Internas, la SENAE, que es el Servicio Nacional de Aduanas, eh, y múltiples organismos a nivel seccional, central y excepcional que nos guía el Código Tributario como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar desde las generalidades de lo que es el Código de de Contabilidad. Listo. Miren, el código de ética como tal, ¿no? Sí, vamos a dar lectura. Dice, la presentación recorre de manera breve la estructura del código de ética profesional relativo a los contadores. Además, se incluyen algunas imágenes con la finalidad de identificar a qué secciones del código se aplican dichos casos, ¿no? Sí. Y aquí tenemos palabras clave de estos contenidos que vamos a revisar: código de ética, contadores y secciones del código de ética, ¿no? Pero para la última parte vamos a tener ejemplos prácticos que vamos a socializarlos y terminamos con un corto video de 4 minutos, ¿no? Entonces comenzamos. En la parte A vamos a tener la aplicación y generación del código. En la parte B, contadores públicos en la práctica independiente. En la parte C, contadores públicos en los sectores público y privado. Y finalmente la parte D, que son contadores públicos en la docencia, ¿no? No nos olvidemos que un contador puede estar inmerso en instituciones públicas como privadas, incluso en el ámbito de la enseñanza, ¿no? Es decir, en la docencia. Ustedes saben que aquí en el Ecuador existen múltiples instituciones de carácter público, ¿no? Y que obviamente las instituciones, las empresas públicas, también realizan un ejercicio económico. Todo se financia. Y donde existe financiación, va a existir un contador. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos, por citar, la Dirección de Aviación Civil, que se deletrea como DAC, las siglas son DAC, ¿sí? Ellos cobran tasas, ¿sí?, aeroportuarias
a las empresas que se dedican al transporte aéreo. Entonces, obviamente, ahí va a tener injerencia un contador, auditor, manejando toda la parte de los procesos contables en relación de las instituciones públicas, ¿no? ¿Sí? No nos olvidemos que también existe el tema de la contratación pública, ¿sí? Donde las empresas públicas hacen adquisiciones mediante concursos, pero compran bienes y servicios, ¿sí? Es decir, existe un proceso económico, por lo tanto, un proceso contable. De igual forma, en el sector privado, ¿sí? Más aún en el sector privado, ¿no? Como sujetos pasivos, ¿verdad? Sí, de la obligación tributaria. Todo negocio tiene un giro contable, ¿sí? En el momento en que nosotros, por ejemplo, tenemos, digamos, un Emprovid, ¿no? O sea, un micromercado, vamos a tener la compra de bienes y servicios, ¿verdad? Vamos a tener ingresos, gastos, vamos a tener activos, vamos a tener pasivos, se va a generar un patrimonio, ¿sí? Entonces, los contadores siempre vamos a estar inmersos en cualquier tipo de institución privada, ¿sí? Sea de pequeño capital como medianas y grandes empresas o pueden ser pymes también, ¿verdad? Sí. Y finalmente, ¿no? En la parte de la docencia. Claro, porque igual existimos profesionales que damos cátedra del tema de la contabilidad, sí, se les enseña todo lo que es el proceso contable, se les enseña cómo manejar el proceso contable en empresas de servicios, empresas comerciales, direccionados de empresas industriales, lo que es contabilidad de costos, especializada, etcétera, ¿no? Pero dentro de todo este ejercicio, como los contadores manejamos dinero, ¿sí? Manejamos informes, ¿no es cierto? Financieros, ¿sí? Manejamos declaraciones al sujeto activo, ¿sí? Nosotros tenemos que tener principios, ¿sí? Principios. Tenemos que tener valores. Tenemos que tener integridad en todo lo que hacemos nosotros. No solamente por la parte del ser humano como tal, sino que, como ustedes saben, sí, y todas las personas que están relacionadas con el tema contable, sabemos que una defraudación fiscal, es decir, declarar menos o esconder cifras o maquillar informes, nos pueden llevar incluso a la cárcel, ¿no? Incluso sanciones pecuniarias hasta prisión, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta mucho, una por el lado ético y la otra por el lado de las sanciones como tal, ¿no? Entonces es un tema que viene manejado con bastante rigor y más que todo es muy delicado, ¿sí? Entonces, es por ello, ¿no? Que existen principios, ¿sí? Éticos para un contador. Comenzamos. Miren, aplicación general del código, ¿no? Tenemos la introducción y los principios fundamentales, ¿no? Integridad, la objetividad, la diligencia y competencia profesional, confidencialidad, comportamiento profesional. ¿Sí? Entonces, miren, en el ámbito de lo que es la introducción y principios fundamentales, ¿sí? Vamos a dar lectura a lo que dice el código, ¿sí? Específicamente, y dice, una marca distintiva de la profesión contable es la aceptación de la responsabilidad de servir al interés público. Por lo tanto, la responsabilidad del contador público no es exclusivamente satisfacer las necesidades de determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. Al servir al interés público, el contador público deberá observar y cumplir con este código, ¿sí? Y aquí está muy claro, dice que no es que se trabaja exclusivamente para satisfacer necesidades específicas de los clientes. Obviamente sí, de lo que se necesita como servicio contable, ¿no? Siempre y cuando esté enmarcado en la ley, ¿sí? ¿Ok? Ni tampoco estamos nosotros al margen de lo que dictaminen a los directivos o gerentes desde un punto de vista doloso o malintencionado de las entidades a las que se trabaje. ¿Sí? Porque hay muchos casos en que, por ejemplo, los empresarios, ¿no es cierto?, en el sector privado, ¿sí?, quieren pagar lo menos posibles de impuestos. Entonces piden
o entre comillas, piensan que el mejor contador es el que menos impuestos les hace pagar. Sí y no. No creando un acto doloso, un perjuicio o tratar de tener algún tipo de elusión fiscal, ¿sí? No un acto doloso, malintencionado de evadir impuestos, pero sí desde el punto de vista de la planificación tributaria, es decir, acogerse a la parte de la ley, del código, de la norma, que mediante dichas actividades o procedimientos, ¿sí? Nosotros podemos tener rebajas en impuestos o incluso eximirnos de impuestos. Por ejemplo, miren, un caso específico es el impuesto a la renta, ¿no? Cuando nosotros dentro de las sedes, y esto está en el Código de la Producción e Inversiones COPSI, cuando se crea una nueva empresa dentro de las sedes significan con Z, ¿no? Zonas económicas de desarrollo, cuando se crea una nueva empresa ahí, sí, automáticamente el Estado le exime de pago de impuesto a la renta durante 5 años. Entonces son beneficios tributarios, ¿sí? Entonces, ahí es donde se tiene que apuntar a los beneficios tributarios, ¿sí? Pero, como dice justamente este código de contadores, sí, un contador no tiene que satisfacer las necesidades ni del cliente ni de la entidad, las necesidades malintencionadas, las necesidades, sí, o las directrices de las instituciones con el ámbito de esconder, de faltar a la verdad. ¿Ok? Continuamos. Miren, este código contiene 5 partes, ¿no? La parte A establece los principios fundamentales de la ética profesional de los contadores y promueve un marco conceptual que deberá aplicarse a, primero, identificar amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales. Segundo, evaluar la importancia de las amenazas identificadas y aplicar salvaguardas cuando sea necesario para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. ¿Sí? Continuemos. Miren, las partes B, C y D describen cómo aplica el marco conceptual en ciertas situaciones, dan ejemplos de salvaguardas que puedan ser apropiadas para enfrentar las amenazas al cumplimiento de los principios fundamentales y también describen situaciones donde no hay salvaguardas disponibles para enfrentar las amenazas. Estos, estimados estudiantes, son los principios fundamentales de un contador. El contador público deberá cumplir con los siguientes principios: integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional, ¿sí? Entendiendo, ¿no? Desde la parte contable, integridad, ¿no? La integridad acarrea múltiples valores, ¿no? ¿Sí? Múltiples comportamientos éticos, ¿no? Es decir, tiene que ser íntegro, tiene que ser responsable, tiene que siempre hablar con la verdad, tiene que ser puntual, tiene que tener un orden en su trabajo, etcétera, ¿no? Sí, ser íntegro, ¿sí? ¿Ok? Objetividad. Ser objetivo es realizar los procedimientos y los cumplimientos de las normas contables tal cual lo norma, ¿no? El Código Tributario, en el caso de los contadores, Código Tributario, la LORTI, que es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el tema de, el reglamento, la ley del RUC y todo lo que son resoluciones, normas y circulares, ¿no? Sí, ser objetivos en la ley. Diligencia y competencia profesional, ¿no? Siempre actuar desde manera profesional y si así algún momento a nosotros nos quieren coimar o tal vez dar algún regalito para que se pueda maquillar algún tipo de estado financiero, algún informe, etcétera, negado, ¿no es cierto? Tenemos que actuar con diligencia, integridad, objetividad y competencia, profesionalidad. Confidencialidad, ¿sí? La confidencialidad hace llamado a que en las instituciones que nosotros laboremos tenemos que tener ese código con las empresas, ¿no es cierto? Con las instituciones, de no divulgar la información, sobre todo financiera, que es delicadísimo, sí, muy delicado, divulgar estados financieros, divulgar procesos contables, divulgar, qué sé yo, cuentas que sean específicamente, ¿no es cierto?, de los dueños de las empresas, etcétera, ¿no?
Claro que en la super de compañía se publican, ¿no es cierto? Se publican los estados financieros, tiene que ser público, ¿no? Pero hay justamente temas que son muy internos de las empresas que sí se tienen que manejar de forma confidencial, ¿no? ¿Sí? Y hay otra información que exige la ley, ¿sí? Que sea pública. Sí, el tema igual de los impuestos, ¿no? Que sea público cuando se paga impuestos y todo eso, ¿no? Sí, comportamiento profesional, ¿sí? Que está alineado con la competencia profesional, ¿sí? Entonces, el comportamiento igualmente tiene que ver con integridad, objetividad, ¿no es cierto? La manera en que nosotros realizamos nuestro trabajo sin esperar que nadie nos esté viendo para laborar y sin esperar que eh, nos digan cómo realizar los cumplimientos de la norma. ¿Sí? Continuamos. Aquí están conceptos alineados, ¿no? Miren, integridad, ser leal, ¿sí? Veraz y honrado en todas las relaciones profesionales y negocios. Objetividad, evitar prejuicios, conflictos de interés o influencia indebida de terceros que afecten el juicio profesional o de negocios. Conflictos de interés, cruzar una información de una empresa a otra empresa, ¿sí? Influencia indebida de terceros que le ofrezcan de ley plata, ¿sí? Entonces, nada que ver a objetivos. Vamos con ejercicios, ¿no? Miren, aquí está un ejemplo, ustedes pueden ver ahí un gráfico, ¿sí? Aquí hay un ejemplo justamente de un empresario, ¿no? Y miren lo que dice. Necesitamos extender el área de influencia de la empresa. Echadme unos cuantos asesores y consejeros que estén familiarmente relacionados con los de arriba, ya los colocaremos donde sea, ¿sí? Entonces, miren aquí lo que un empresario está promulgando, que vayan unos cuantos asesores, consejeros, que están relacionados con los de arriba, ¿no? Es decir, con las personas que están en la estructura de directiva, ¿no es cierto? Seguramente para ocasionar algún tipo de perjuicio, ¿no? Sí. Y claro, esto es común, ¿no? Es común, lastimosamente, que existen contadores, ¿no? Que tienen un lineamiento directo con los gerentes, ¿no es cierto? Con los directores de las empresas y trabajan conjuntamente para tratar de manera dolosa eximirse del pago de impuestos, de maquillar informes, tratar de deducir cosas que no son deducibles, incluso el tema de la compra de facturas. Hay muchas cosas, ¿no? Ver cómo se eleva el gasto para pagar menos utilidades a los trabajadores. Son un sinnúmero de actos que se cometen, ¿no? Lastimosamente estamos en América Latina, que es una de las regiones con mayor índice de corrupción, ¿sí? Y Ecuador no es la diferencia, ¿no? ¿Sí? Lastimosamente, se ha creado una cultura, como les comentaba al principio de la socialización del código, que habla justamente de el mejor contador es el que le hace pagar menos, ¿sí? Sin importar cómo le haga. Entonces no es así, ¿sí? Hay que cumplir con las normas. Continuemos. Miren, lo que les decía, aquí está. Me parece que es un gerente, ¿no es cierto? Sí. Y le dice 2 más 2 es igual a 5, le dice, ¿no? Sí. Y aquí está el señor contador, le dice, muy bien, señor. Enseguida redacto los informes y lo comunico a los socios y accionistas. ¿Sí ven? Entonces aquí se puede notar claramente una falta de integridad, de objetividad de parte primero, ¿no? De parte en este caso, de este gerente hacia el contador y de parte del contador al ir a maquillar un informe a los accionistas, sí, para camuflar cifras, no sé, que tal vez por ahí haya desvíos de fondos, etcétera, de parte de este señor gerente, ¿no? Sí, es lo que les comentaba, son cosas que suelen suceder, ¿no? Y que van directamente en contra del código de y los principios de los contadores, ¿no es cierto? Continuemos. Miren, aquí vemos otra imagen, ¿no?
Dice, ¿por qué no estás trabajando? Le dice, me imagino que es el gerente o el jefe de la empresa. Y acá el señor le dice, no te vi llegar, ¿no? Esto también tiene que ver, ¿no? Nosotros tenemos que elaborar, no tiene que ver nada si está o no está un coordinador o un jerárquico o el dueño de la empresa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también como contadores que ser íntegros, ¿no? Durante las horas de labor tenemos que laborar, ¿sí? Para eso nosotros tenemos por medio de nuestro tiempo empleado a nivel profesional un ingreso, ¿sí? Entonces, va de lado y lado, ¿no? Entonces, del lado del trabajador y también del lado del empleador, ¿sí? Del empleador cumplir las obligaciones por ley y de parte del trabajador cumplir, sí, con los contratos que son firmados donde estipulan las actividades que debemos realizar, ¿no? Sí, y si se puede dar un 110%, ese 10% más, pues bienvenido sea, ¿no? No se olviden que, por ejemplo, ¿no? Sí, y eso llévesen siempre temas de estudiantes. Ya hay algún paréntesis. En cualquier empresa que ustedes laboren, sí, yo sé que las cosas no son como se pintan, ¿no? Y a veces sí hay que trabajar más, pero véanle siempre desde este punto de vista, ¿no? Es mejor madrugar a trabajar que madrugar a buscar trabajo, una. Y dos, que siempre que ustedes den ese porcentaje más de su trabajo a la organización en la que ustedes estén, créanme que después de eso se va a ver reflejado, quizás no en la misma empresa, ¿sí? Pero toda esa buena voluntad que ustedes se van llevando al trabajar incluso más de lo que les piden, les va a llevar a generar contactos, es decir, socializar. Y por ahí después ya les van a salir más trabajos o trabajos extra, ¿sí? Al menos en esta hermosa profesión que es la contabilidad, ustedes saben que se gana trabajando de dependencia y también nosotros podemos ganar tranquilamente realizando contabilidades, ¿no es cierto?, a pequeños negocios o empresas aparte, ¿no? Por servicios profesionales se puede generar también trabajos que son alineados al tema tributario, como declaraciones de impuesto a la renta, de IVA, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los consumos especiales, varias situaciones, ¿no? Sí. Parece que también hay la unidad de la UAFE, que son contra delitos financieros, lavado de dinero. Es decir, los contadores tenemos un mundo tan amplio que, pues, ese 10% más de ñeque que se le mete a alguna empresa, créame que le va a llevar a tener más contactos y por lo tanto le va a recomendar. Porque, miren, acuérdense de mis palabras, jamás nadie despide al buen vendedor, ¿sí? Y les digo eso porque nunca se va a despedir a un buen trabajador, nunca. Mejor se le recomienda, ¿sí? Y siempre es mejor salir por la puerta grande, ¿no? Eso ese como paréntesis, les sugiero ahora que estamos justamente en el tema de ética, sea, hay que darle, ¿no? Y los contadores nos identificamos por algo, por ser ordenados, por ser responsables y por trabajar bajo presión. Un contador siempre va a trabajar bajo presión porque nosotros tenemos fechas específicas para el cumplimiento de nuestras actividades, ¿no? Sí. O sea, a veces los contadores odiamos los fines de mes, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Continuemos, queridos estudiantes. Miren. eh, Fácilmente nosotros ahí podemos notar un acto de corrupción, ¿no? Como ustedes ven, ahí está una mano y la otra mano está escondiendo un billete, ¿no? Está escondiendo un euro, euros son esos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que están haciéndose algún favor, entre comillas, por alguna falta, algún principio contable, ¿no? ¿Sí? O sea, hay que tener mucho en cuenta ese tema también, ¿sí? ¿Ok? Miren, métodos para salir de la crisis, dice. Uno, hacerse rico. Dos, hacerse más rico. Y tres, salir corriendo, ¿no? Sí, o sea, si ustedes le ven así, dicen tal vez no existe nada de malo, ¿no? Ya, pero está bien, ¿no? Hacerse rico, perfecto. Hacerse aún más rico y salir corriendo, esta es la parte, ¿no? Que va en contra de los principios justamente tributarios, ¿no? Principios contables, los principios de los contadores, ¿no? ¿Por qué debería salir corriendo si está haciendo todas las cosas de forma legal? ¿Sí? Miren, nosotros lastimosamente vivimos en una sociedad demasiado corrupta, ¿no? Y esto comienza desde la política, ¿sí? Yo solamente a ustedes que me están observando por medio de esta pantalla,
quisiera que recuerden un momento cuántos políticos ecuatorianos están en Estados Unidos, en Europa, en Miami, con millones de dólares, miles de dólares que fueron sacados de actos de corrupción, ¿sí? Imagínense, salir corriendo, ¿no? Hubo el caso de un expresidente que en el helicóptero llevaba fundas, bolsas de dinero, ¿no? No quiero dar el nombre, pero ustedes saben quién es. Estaba medio chiflado, dijeron en el Congreso Nacional hace exactamente, ya van a ser unos 23 años más o menos, ¿no? Sí. Entonces, miren, des en cuenta a qué nivel se ha llegado, incluso con el tema de las leyes, de socapar este tipo de actos ilícitos. ¿Y por qué cito esto? Porque atrás de toda esta corrupción están gente que maneja la parte contable y financiera. Porque estos señores políticos corruptos no podrían hacer nada, porque realmente se ha demostrado que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, pues no tienen muchas habilidades ni aptitudes para temas financieros, ¿no? O sea, un político maneja la parte estratega, la parte de publicidad, de carisma, sí, pero ya la parte específica, sí, técnica, pues no. ¿Y quiénes manejan eso? Pues ustedes, los contadores, los financieros. Ustedes saben cómo se puede maquillar algo, cómo se puede realizar un proceso mal llevado, esconder cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo al fin y al cabo se descubre, ¿no? Miren los casos de corrupción de años pasados, de años, con el tiempo se descubren. Lastimosamente ya están en otros países y la extradición es demasiado compleja, ¿sí? Pero, como les decía, atrás de un político corrupto está un contador corrupto o un financiero corrupto. Eso es de ley. ¿Sí? Por eso les digo, hay que ser íntegros, ¿no? Porque, como les decía al principio, una cosa es la parte ética como tal. Es decir, no ser íntegro, ser corrupto, no ser objetivo, ¿sí? Pero cuando se descubren este tipo de actos ilícitos, ¿sí? A usted le puede costar desde todo su patrimonio y hasta perder lo más preciado para el ser humano. Justamente en esta asignatura de ética empresarial, nosotros sabemos que la parte más preciada para el ser humano se llama libertad. Es decir, usted puede ir a la cárcel, ¿sí? Entonces piense bien que tal vez por pequeñas cantidades de dinero, y así fuesen grandes, usted puede perder lo más preciado para una persona, la libertad. Y alineado a ello, también va a perder el respeto de su familia, el respeto de sus amigos, le van a tildar como corrupto, como ladrón, etcétera, incluso de sus hijos. Entonces, para los que tienen hijitos no les va a gustar que algún momento le tilden de esa forma, ¿no? Entonces hay que ser objetivos, hay que ser íntegros, hay que ser responsables, ¿sí? Hay que ser honrados, ¿sí? Eso enmarca lo que son los principios de nosotros los contadores, ¿no? Para que jamás ninguna persona externa pueda coger y poner el dedo al frente de usted, señalarle, ¿no? Sí. Entonces, miren, continuemos, por favor, ¿ya? Estructura, sí, la parte A, ¿no? Introducción y principios fundamentales. Enfoque del marco conceptual. Miren, las circunstancias en que los contadores públicos operan crean amenazas específicas al cumplimiento de los principios fundamentales, dicen, ¿cierto? Por lo tanto, este código establece un marco conceptual que requiere que el contador público identifique, evalúe y responda a las amenazas de incumplimiento de los principios fundamentales, ¿no? ¿Sí? Amenazas y salvaguardas. Amenazas. Son hechos o circunstancias que pongan en riesgo al cumplimiento de los principios fundamentales de la ética profesional. Y como ya hemos visto, hay muchísimos problemas que pueden suscitar cuando un profesional maneja dinero, ¿sí? Es que no es lo mismo, qué sé yo,
estar en un trabajo que no tenga responsabilidad económica que un trabajo donde se mezcle el tema económico. Es delicadísimo. Miren, qué sé yo, digamos, por poner un ejemplo, ya digamos, un profesor de escuela, ¿sí? Tiene a su mano el futuro del país, ¿no? Los niños, todo eso, ¿ya? ¿Sí? Y claro que tiene igualmente un código de ética y tiene sus responsabilidades y todo que tiene que enseñar bien a los niños, ¿no es cierto? Que aprendan a sumar, a restar, a multiplicar. Pero en todo caso, digamos, el profesor no era muy responsable, no era muy aplicado y no les pudo, no les dejó de enseñar cómo dividir o cómo sacar la raíz cuadrada. Ya. Perfecto, no es ético porque él le están pagando para que pueda enseñar, ¿no? De la mejor forma y trabajar para que ese niño pueda aprender, aparte que es vocación, ¿sí? Pero más allá de eso, pues exagerado, le pueden sancionar tal vez con un llamado de atención o ya en el extremo de los casos, decirle muchas gracias de la institución. Pero más allá de eso, ¿sí? En cambio, por ejemplo, yendo al otro extremo, un médico, mire. ¿Qué tan importante para un médico debe ser el código de ética, la integridad, la disciplina, la honradez? Para un cirujano plástico, miren, tener el tema de la integridad, de actuar acorde a los principios éticos. Es decir, por ejemplo, no realizar operaciones sin la infraestructura adecuada, sin garantizar que la persona va a salir sin ninguna novedad de una operación. Peor si son cirugías estéticas, ¿sí? Hay muchos casos que ha habido muchísimos temas de falla y por supuesto de ética de los doctores que incluso se olvidan hasta gasas dentro de los pacientes, ¿sí? O se les pasa la anestesia, o le ponen, en vez de poner materia prima buena, pues, digamos cuando se operan alguna cirugía estética, ¿no? Les ponen, qué sé yo, silicona, le ponen de mala calidad o ni siquiera le ponen eso. Después le están estripando una parte del cuerpo a a las señoritas, sí, o a las mujeres que se aplican este tipo de operaciones. Eso es la ética como tal, ¿no? Sí, que se cumplan las cosas de manera acorde. Otro ejemplo que podemos dar en temas de ética, miren, igual los odontólogos. Otra vez estaba viendo un reportaje y hay higienistas dentales, ¿no? Que diseñan sonrisas, ¿sí? Y hay un tema de, de, de un proceso odontológico, no tengo mucho conocimiento técnico sobre eso, pero básicamente en ese documental que vi, les diseñan una sonrisa perfecta porque les ponen unas especies de fundas en los dientes, ¿no? Sí, les dejan perfecto, blancos. Pero para eso tienen que desgastar el diente, tienen que pulirle y encima de eso ponerle. Sí, y ahí existen odontólogos que por vender, ¿no es cierto? Por tener clientes, les dicen, no, no pasa nada. Y les hacen tratamiento a eso a gente joven, ¿sí? Y los odontólogos que tienen código de ética salen en otros videos diciendo que por favor no se hagan eso, que es irreversible, que una vez que se hacen eso le desgasta el diente, después cuando sacan se quedan con la dentadura hecho pedazos, ¿sí? Teniendo los dientes bien, donde pueden someterse a otro tipo de tratamientos para diseñar una sonrisa con sus propios dientes sin necesidad de ponerles fundas ni adaptaciones, ni nada de eso. Entonces, miren, así como ellos, ¿sí? Que escapa, por ejemplo, ¿no? Digamos, en un médico se juega hasta la vida, ¿no? Que es lo más sagrado. Eh, Otros que pueden ser menores, como un llamado de atención o la pérdida del empleo, ¿sí? Pero en cambio, nosotros, igual como contadores, tenemos un nivel no tan alto, ¿no? Como una negligencia médica que puede tomar la vida de una persona, pero sí tenemos un nivel tan alto, ¿no es cierto? Sí, de amenazas, ¿no es cierto? Un riesgo que si no cumplimos las cosas como debe de ser, pues las sanciones no son solamente pecuniarias o en dinero, sino también en tema de la pérdida de libertad, ¿no? Y ustedes saben, al menos en el país, cómo está el tema de la crisis carcelaria. Y no creo que a nadie le gustaría ir a esas cárceles donde posiblemente por el grado de peligrosidad, pues tal vez incluso ahí adentro le pueda costar la vida, ¿no? Sí, por un poco de monedas. Así que una de las amenazas son los hechos o circunstancias de riesgo, ¿no?
sí, que siempre va a haber. La salvaguarda, ¿no es cierto? Son acciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas, reducirlas a nivel aceptable, ¿no? Entonces, una de las formas de rechazar la corrupción es desde el principio decir que no, ¿sí? Porque si a usted cuando le ofrecen algo dudó o dice, bueno, déjeme ver, déjeme pensarlo, ya da la cabida, ya da la entrada a que puedan, incluso por presión misma del trabajo, de conservar el trabajo, hacer que usted acepte estar o infringir los códigos de ética del contador, ¿no? Sí, entonces una de las salvaguardas, sí, y que les sugiero, es que a la primera que ustedes les insinúen nomás, no, una. Y dos, siempre ustedes manéjense con un marco en el ámbito profesional serio, responsable e íntegro, de tal manera que cuando usted ya le ven que tiene esa forma de ser, de comportamiento dentro de una institución, créanme que lo van a pensar 2 o 3 veces antes de tal vez solamente mencionarle algún acto de corrupción. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de salvaguarda, ¿no? Miren, las amenazas pueden ser creadas por una amplia gama de relaciones y circunstancias, dice. Cuando una relación o circunstancia crea una amenaza, esta pudiera comprometer o percibirse como que compromete el cumplimiento de los principios fundamentales por parte del contador, ¿no? Las amenazas se pueden clasificar dentro de las siguientes categorías. A. Amenazas de interés personal, mire. La amenaza de que un interés económico de otro tipo influya de manera inapropiada en juicio o comportamiento del contador público, mire. ¿Sí? Son amenazas de interés personal, ¿vea? Es decir, cuando ustedes les ofrezcan dinero específicamente, ¿no? Intereses económicos propios para enriquecerse de forma ilícita, como ha habido muchísimos jueces aquí en el país que les han comprobado que con el sueldo que ellos tienen no podrían comprarse en 20, 30, 40 años de trabajo las mansiones que tienen en otros países, que las tienen, departamentos lujosos, ¿sí? Y se sabe, pero no se actúa. ¿Sí? Entonces, esos son las amenazas de interés personal. Mire. Siguiente, amenazas de autorrevisión, dice. Que el contador público no evalúe de manera apropiada los resultados de un juicio previamente emitido o de un servicio prestado por el mismo o por otra persona dentro de su firma u organización que lo emplea. Que utilizara cuando forme un juicio como parte de la prestación de un servicio actual. ¿Sí? Ya, y esto tiene que ver muchísimo con el tema de la omisión. Es decir, omitir alguna parte o alguna parte del proceso contable o discriminar algunos valores, etcétera, o ocultar información por omisión puede ser incluso de forma dolosa o culposa, ¿no? Sí, es decir, teniendo conocimiento de ocultar esa información, ¿no? Esas son las amenazas de autorrevisión. C, amenaza de interceder por el cliente, dice. Dice que el contador público promueva la disposición de un cliente o entienda para la que trabaja cuando su objetividad se comprometa. ¿Sí? Lo que decía, ¿no? Que vaya un cliente y le diga, vea, no sea malito, ayúdeme con una factura, pero póngame una factura, no de $10, ¿no? Póngale la factura como que costó 30. ¿Sí? Incrementar el precio, ¿no? O si no, miren, en el ámbito ya de la parte tributaria como tal, ¿sí? Existe lo que se llama el treaty shopping, ¿sí? ¿Ok? Entonces, son formas de evasión fiscal, el treaty shopping, existe el tema de la economía subterránea, existe el tema de la elusión fiscal, ¿sí? Existe el tema de la evasión en importaciones. Les voy a dar ejemplos, ¿ya? Por un caso, en el ámbito del comercio exterior. ¿Sí? Por ejemplo, digamos usted tiene un negocio de importación de bebidas alcohólicas, ¿no? Tomando en cuenta que Ecuador es uno de los países que mayor índice de consumo de alcohol tiene.
dentro de la región, está entre los que más consume alcohol, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, usted tiene un negocio, usted es empresario, usted es importador de bebidas alcohólicas. Y digamos, usted quiere importar tequila, ¿ya? Quiere traerse unas 1000 cajas de tequila. Perfecto. Y digamos que la unidad de tequila le esté costando unos $10, ¿ya? La unidad de tequila, $10, ¿sí? Pero usted habla con el proveedor internacional y dice, oye, ¿sabes qué? No me hagas la factura por $10, ¿ya? Yo te pago los 10, no hay problema. Pero hazme la factura por 5. Entonces, ¿por qué un empresario, un importador, le pediría al proveedor internacional, en este caso de México, que le cobre los $10, pero en la factura solo le ponga 5? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Por qué un importador, sí, le pediría a su proveedor internacional que, a pesar de pagar $10 por la unidad, simplemente le facture $5? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué pasa cuando alguien compra en el exterior? Esas 1000 cajas de tequila van a viajar por medio de un buque, ¿sí? En un contenedor de 40 pies, van a ingresar a la zona primaria llamada aduana del Ecuador o Servicio de Aduana del Ecuador, SENAE, y van a pedir la factura comercial. ¿Con qué objetivo? Del pago de tributos al comercio exterior, el pago de aranceles a las importaciones. Entonces, claro, está evadiendo impuestos, porque si es que factura menos, ¿sí? Pues menos le va a salir el cálculo, en este caso, de los impuestos a pagar, ¿no? No nos olvidemos que las bebidas alcohólicas tienen impuesto a los consumos especiales, ¿sí? Y para ser más específicos, pagan el 75% de ad valorem, ¿sí? Y también pagan una tarifa específica, me parece que se actualizó a $10.16 en la última resolución que hubo, dictada por el Ejecutivo, claramente está, porque el Ejecutivo es el que norma, modifica, elimina todo lo que son los temas de impuestos, tributos en general aquí en el país. 10,16, ¿no? Es 10,16 que se multiplica por la cantidad dividido para 1000 centímetros cúbicos, o un litro, que es lo mismo, por la cantidad, los grados alcohólicos como tal, dividido para 100, ¿no? Sí, de esa fórmula también se saca el cálculo de los impuestos. Es decir, al momento en que este importador está pidiendo que le rebaje de $10 a $5 la factura, ¿sí? Está eximiéndose aproximadamente el 50% del pago de los impuestos. Ese en cuenta es altísimo, ¿sí? Si es que a este importador no le descubren, todo bonito, todo hermoso, se ha ahorrado un montón de dinero, ¿no es cierto? Pero yendo directamente contra el código de los contadores, ¿no es cierto? De ser objetivos, de ser honestos, de ser íntegros, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pero si por desgracia llegaran a descubrirle, pues eso es considerado evasión fiscal, y ahí sí viene todo un proceso de sanción en función de cuánto quiso evadir, ¿no? En función de si fue un acto doloso, malintencionado, con mala fe, o fue por omisión, ¿sí? Usualmente siempre es por un acto doloso, ¿no? Continuemos. Amenaza de familiaridad, ¿no? Debido a una relación larga o cercana con un cliente o entidad para la que trabaja, el contador público coincida demasiado con los intereses de estos o sea demasiado tolerante con su trabajo, dice, ¿no? Sí, existen también empresas que son familiares, ¿sí? Entonces, dicen, ¿no? Las personas que han tenido estas experiencias, que no es muy conveniente trabajar con familia. Y peor, cuando se tiene que ver con temas de manejo de dinero, ¿no? Por eso dicen que no es bueno manejar mucho el tema de la plata con las familias.
Ecuador es un país que tiene muchísimo tipo de emprendimiento y que son la mayoría de parte familiar, ¿no? El negocio de pinchos que tenía un carrito, ¿no es cierto? Después ya se puso un local. Después el local se amplió y ahora tiene 3 locales, ¿ya? Comienza desde la familia, ¿no? En el carrito trabaja el esposo, tal vez asando, la esposa eh, sazonando y dando los cortes a las carnes, a todo lo que vayan a asar, ¿no es cierto? El hijito ahí sirviendo los cubos, ¿no es cierto? Preparando la salsa, sí, sí, sí me hago entender. Y cuando crece el negocio, claro, los que se encargan de manejar el dinero son ellos mismos. Y después pueden haber disputas por esto, ¿no? Sí. Entonces también el tema de la familiaridad tiene que ver mucho. Y como quien dice, no, oye, no, ¿cómo va a ser pagar más? Estamos entre familia, danos una mano, ¿qué has de hacer? Bla, 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 bla. ¿Sí? Ojo también con ese tema, ¿sí? Desde el principio, lo que les acabo de indicar hace un momento como salvaguarda. No desde el principio, no a la primera vez, sin dudar, no puedo, discúlpame, no puedo. Discúlpame, eso no es legal, no puedo. Conmigo no puedes contar. Si alguien más te ayuda es problema tuyo, pero yo no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me puede hacer esto, y yo prefiero evitar. Y si te gusta seguir trabajando conmigo de manera legal, dime, y si no, pues es tu empresa, toma las decisiones, pero bueno, yo no me presto para esto. Créame que eso le va a salir más barato que si le llegan a descubrir las sanciones económicas que son altísimas y peor la pérdida de libertad, ¿no? Entonces, a pensar, ¿sí? Amenaza de intimidación, mire, que el contador público esté impedido para actuar de manera objetiva debido a presiones reales o percibidas, incluyendo intentos de ejercer influencia indebida sobre él. Ya, esto sí es gravísimo, ¿no? Esto sí es gravísimo y lastimosamente, miren, en Ecuador este tema sí es bastante complejo por el tema de la inseguridad. Desen cuenta de una situación. El tema de los jueces, ¿sí? Miren, yo sé que hay jueces corruptos que realmente no dudan en sacar usufructo de manera ilícita, ¿sí? Y cuando les dan un alias corpus o la libertad a líderes de bandas, ¿no? Se han visto, esto es muy común en las noticias, ¿sí? Pero también hay otras situaciones, ¿no? Y aquí es donde quiero hacer una analogía, ¿no? Amenazas o intimidación. ¿Será lo mismo eso a que, digamos, usted es juez y le digan, ¿sabe qué? Necesitamos que salga tal persona, acepta o no acepta, ahí está el maletín con dinero, y si no, mire, le mandan un mensaje a su celular y le mandan la foto y la información de sus hijos, de su esposa, de sus familiares. Y si no falla a favor de tal persona, pues vaya despidiéndose de sus hijos. Lastimosamente, miren, esto de la intimidación y esa presión aquí en Ecuador se ha vuelto muy común, ¿sí? Y lastimosamente, como se han visto casos de asesinato de esta forma, fiscales, jueces buenos que han habido, pues los otros ya aceptan, pero por intimidación, por miedo, ¿sí? Entonces, es bastante complejo incluso hacer un juicio de valor en estas circunstancias. Entonces, claro, ¿no? El Estado como tal debe tomar correctivos y políticas que garanticen las seguridades de estas personas que trabajan en ese ámbito. Igualmente para un contador, ¿sí? Fíjese en que le amenacen a usted incluso de muerto con hacerle daño a algún familiar, peor a sus propios hijos o esposa, si es que usted no maquilla un informe financiero. Entonces, obviamente, esto también se debe tomar en cuenta, ¿sí? Es otra parte de amenazas que pueden existir para faltar a los principios fundamentales del código de los contadores, ¿no? ¿Sí? Miren, las salvaguardas son acciones u otras medidas que se pueden eliminar las amenazas, reducirlas a un nivel aceptable. Se puede dividir en dos grandes categorías, ¿no? Salvaguardas creadas por la profesión, legislación o reglamento y salvaguardas en el entorno del trabajo, ¿no? Pues digo, en el entorno del trabajo, o sea, ustedes tienen que saber cuidarse y saber tener un comportamiento íntegro, objetivo, profesional, serio, ¿sí? Cuando ustedes manejan dinero contadores, ¿sí? Y hay otras que están alineadas, ¿no? El tema de las normativas, la legislación, el reglamento que a usted le dan un escudo. ¿Sabe qué? Yo no me puedo prestar para eso, jefe, ¿sí? O gerente,
porque en esta norma, en esta ley, dice que esto es ilegal y que si hacemos esto nos puede pasar esto, 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 esto. ¿Sí? Eso estipula este código, ¿sí? Listo. Ok, espero que haya quedado claro. Hemos hablado muchísimo sobre este tema. Sí, hemos hablado sobre lo que es el código de ética de los contadores. Hemos hecho muchísimos ejemplos análogos con otras profesiones para que se entienda y se han dado recomendaciones para que nosotros podamos manejar el tema de la ética, ¿sí? eh, Empresarial alineada a la que es nuestra profesión, ¿no? ¿Sí? A continuación, como les comenté en los objetivos de esta clase, les voy a presentar un video, ¿sí? Que habla justamente del código del contador ecuatoriano, ¿no? No se demora mucho, tan solo 4 minutitos, terminamos ese video, hacemos algunos comentarios y prácticamente damos por finalizada esta clase, ¿no? Entonces, si me permiten un momento. Les voy a proyectar, ¿ya? Denme un segundito nomás, ¿sí? Denme un segundito. A ver, aquí está. Ya, ok. Ya les proyecto, ¿sí? En este momento proyecto. En 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Entonces, vamos a tomar en cuenta este video que está en un canal de YouTube. Me parece que son eh, contadores de la Uni Andes y nos van a hablar, ¿no? Ética de un contador. Fundamentos del Código de Ética. Todas las personas que han obtenido el título de contador y que ofrecen sus conocimientos y habilidades tienen responsabilidades y obligaciones hacia aquellos que confían en su trabajo, con el fin de normar estas responsabilidades y obligaciones del contador público con sus clientes, así como empleadores, empleados, colegas y público en general. El Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador y la Federación Nacional de Contadores del Ecuador establecen el presente Código de Ética del Contador Público. El Código de Ética del Contador Público se encuentra estructurado en dos partes: postulados generales y norma de ética. En los postulados generales constituyen los enunciados fundamentales y morales de la ética profesional, orientada al contador, por lo que su número es limitado. Norma de ética. Las normas de ética comprenden las aplicaciones o aplicaciones en detalle de uno o más postulados generales, siendo su número ilimitado. Los postulados generales. Los postulados generales y su respectiva definición son los siguientes. Integridad. Un contador debe ser recto, honesto y sincero al realizar su trabajo. Objetividad. Un contador debe ser imparcial y no debe permitir que el prejuicio o la predisposición contrarresten su objetividad cuando emita su opinión profesional respecto de estados financieros revisados por él. Independencia. En la práctica profesional, un contador deberá ser o parecer libre respecto de cualquier interés, independiente de su efecto verdadero, que pueda ser considerado como incompatible con la integridad y la objetividad. Confidencialidad. Un contador deberá respetar la confidencialidad de la información que obtenga en el desarrollo de su trabajo y no deberá revelar información alguna a terceros sin autorización específica. Normas técnicas. Un contador deberá efectuar su trabajo profesional con cuidado y eficiencia, de acuerdo con las normas técnicas y profesionales relativas para dicho trabajo. Capacidad profesional. Un contador tiene la obligación de mantener su nivel de competencia a lo largo de toda su carrera profesional. Conducta ética. Un contador deberá comportarse conforme a la buena reputación de su profesión y frenar cualquier acto que pueda desacreditar a la profesión. Norma de ética número 1. Publicidad, divulgación y solicitación. Con el fin de interpretar apropiadamente los términos referidos en esta norma, las expresiones publicidad, divulgación y solicitación tienen el significado que se les confieren las siguientes definiciones. Publicidad es la comunicación al público
de información relativa a los servicios profesionales que puede proporcionar un contador o una firma de contadores con el objeto de tener un trabajo profesional. Divulgación. Es la comunicación al público de hechos relativo al contador o a una firma de contadores, que no lleva la intención de una promoción deliberada del contador o de su firma. Solicitación. Es el hecho de acercarse a un cliente potencial con el propósito de ofrecerle servicios profesionales. Norma de ética número 2. Capacidad profesional. Mantener los conocimientos actualizados de la práctica profesional, de la legislación y de las técnicas aplicables para asegurar que el cliente o el empleador reciba el beneficio del servicio. También debe asegurar un control de calidad en la ejecución del trabajo profesional. Norma de ética número 3. Integridad, objetividad e independencia. Un contador en práctica independiente debe mantenerse libre de cualquier conflicto de intereses o influencia inapropiada y debe evitar situaciones que puedan conducir a terceros a pensar que existe un conflicto de intereses y que su objetividad está afectada. La independencia se altera o se desvirtúa a menos que el contador esté libre de cualquier interés o influencia que de otra manera podría significar una amenaza a su objetividad. Norma de ética número 4. Confidencialidad. El contador debe estar consciente de no hacer revelaciones no autorizadas a terceras personas acerca de la información que conozca, a menos de que tenga una autorización específica. Norma de ética número 5. Ética a través de las fronteras internacionales. Los contadores públicos que realicen servicios a su profesión en otros países distintos de su residencia les será necesario conocer cuáles son los lineamientos éticos del país de residencia. Norma de ética número 6. Condiciones para que un contador público acepte un trabajo para un cliente al que atiende otro contador público. Un contador en servicio sin una habilidad especial particular pudiera ser renuente a referir un cliente a otro contador público que pudiera poseer esa habilidad. Como consecuencia, los clientes pudieran ser privados del beneficio del mejor consejo que tienen derecho a recibir. Norma Listo. Ahí terminó el video. Eh, espero que les haya gustado, ¿no? Sí. Resume básicamente todo lo que hemos hablado aquí en la clase. ¿Ok? Entonces, como norma básica del código de ética de un contador, pues no queda más que, y lo resumiría así, ¿no? Ser íntegros, ¿no? Íntegros en todos los aspectos, ¿sí? Tomar en cuenta que siempre va a existir, al menos cuando ustedes si están trabajando ahí en empresas grandes, ¿no? Sí, y sobre todo en empresas que ahora da igual, ¿no? Público y privadas, ¿no? Porque en las públicas también existe bastante nivel de corrupción, igual que en las privadas, ¿sí? Pero cuando ya están en cargos grandes, sí, y quieren a ustedes utilizarles, ofreciéndoles a cambio dinero para que les ayuden a maquillar o guardar algún tipo de información económica ante los entes de regulación de parte del sujeto activo, como es del Servicio de Rentas Internas, del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, o las superintendencias, etcétera. Sí, pues tengan en cuenta, ¿no? Que pueden tener sanciones, pero más allá de eso, no tienen que hacerlo por el hecho de ser sancionados, sino como bien fue el objetivo de toda esta clase, por el hecho de dar cumplimiento a los principios, que es algo que se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, ¿no? El tema de los valores, los principios que nunca cambian, el tiempo puede cambiar, pero los principios jamás cambian, ¿no? Es decir, la responsabilidad nunca va a cambiar, la objetividad tampoco, el principio de de objetividad tampoco, ¿no? O sea, no, eso no se puede cambiar, ¿no? Sí, la moral no es cambiable ni negociable, ¿sí? Son actos que ordenan, ¿no es cierto? Y determinan y delimitan el ejercer de la profesión de un contador, ¿ok? Y créanme en lo que les acabo de decir, ¿no? Si ustedes se comportan de forma profesional, responsable, seria, ni siquiera se van a atrever
a proponerles actos indebidos dentro de nuestra profesión, ¿no? ¿Sí? Y si es que les propusieren, pues no desde el principio, ¿sí? Y como ustedes son profesionales, argumentando las leyes, los códigos, las normativas, las sanciones en función de los reglamentos que pueden ser afectados ustedes y también, en este caso, los representantes legales de las instituciones por cometer actos indebidos, ¿no? Sí, no se olviden cuando ustedes firman, ¿no es cierto? Como contadores, están diciendo y asumiendo todas las responsabilidades de ley de todo lo que ustedes firmen, ¿no? De todo lo que ustedes firmen, si firman balances, declaraciones, etcétera, pues todo está direccionado al contador y al representante legal. Bueno, y con esto damos por finalizada esta clase. Me da gusto haberles acompañado durante este tiempo. Un saludo muy cordial y deseándoles muchos éxitos en todas sus actividades. Me despido. Hasta luego.